Capítulo 26. Unos dicen que había nacido en Aramayona, a la sombra de la iglesia de San Esteban. Unos dicen que había nacido en Aramayona, a la sombra de la iglesia de San Esteban, que el principado se llamaba Anería, que el lugar se llamaba Gaviria, que la casa era la de Estebaliz de Aguirre, su padrastro. De su padre ni siquiera él supo nada, y unos dicen que había nacido en el año 10, cuando Bolboa fundó Santa María la Antigua del Darién, y otros que en el año 19, cuando Cortés derribó las efigies de Tenochtitlán. Y dicen que después de una infancia tan dura como la de cualquier vizcano pobre de Oñate, se hizo zapatero en Vitoria. Tal vez ya desde sus primeros tiempos era violento, cruel y sedicioso, pero a lo mejor fue la vida la que lo fue volviendo así. Si se había rebelado contra su padrastro, lo que sí sabemos es que nunca renunció a su nombre. Y Ursúa tenía razón cuando me dijo que muchos de sus soldados venían huyendo de algún pasado turbio. Este había violado en Vitoria a una doncella y, atrapado por los alguaciles, fue condenado a la horca y al descuartizamiento. Estaba en una cárcel en el año 33 esperando la muerte, cuando llegaron a España los anuncios de grandes reinos dorados de ultramar. Con el resplandor de ese oro fabuloso en los ojos, consiguió distraer al carcelero, huyó de la prisión, corrió a Sevilla y logró embarcarse a las Indias bajo el mando de Rodrigo Burán. No sabía que había dejado cerca de su tierra al pequeño Ursúa de 6 años jugando con los gansos por el camino de Elizondo. No sabía que había dejado a Juan de Castellanos de 11 años en Sevilla estudiando oratorio en el estudio de don Miguel de Heredia. Pasó antes de ellos por los muelles de la Española, donde yo esperaba a mi padre y donde recibí una carta con la historia de la muerte de una ciudad. Pasó por la isla de Boriquén, donde volaban relatos fantásticos, y me dicen que estuvo en Cartagena con las tropas de Pedro de Heredia, avanzando por llanuras donde los árboles tienen voces de oro, donde los hombres pueden desaparecer en bosques de hierbas gigantes. Aprendió a domar potros, estuvo en Panamá en el año 35, llegó al Perú en el 36, en la batalla de Salinas lo vieron en el bando de Vaca de Castro y en el 44 cabalgaban las tropas del viejo virrey Blanco Núñez de Vela. En Trujillo o en Lima tuvo una hija y a veces la visitaba en sus viajes por los litorales desiertos. No es difícil que haya conocido a Blas de Atienza en Trujillo, no es difícil que supiera de Inés desde cuando ella era una niña. Tendría 30 años y ya sabía muy bien lo que odiaba: a los jefes, a los ricos, a los carceleros y a los triunfadores. Durante 12 años se había adiestrado en no dejarse morir y era persistente en sus rencores. Vio por primera vez a Ursúa en su breve paso por la tierra peruana y, como se enteraba de todo, no pudo ignorar que el muchacho inexperto, hijo de una fortaleza navarra, había sido llamado a más altos destinos. Gonzalo Pizarro y el demonio de los Andes se habían alzado contra el virrey. Él se afiló al bando real, recogió tropas para su causa y un día hasta intentó liberar al virrey prisionero. Pero el viejo virrey no tuvo la oportunidad de agradecerle su buena intención, y los hombres de la causa del rey no reconocieron su esfuerzo. Por ayudar al virrey fue herido en el pie derecho, y nadie vino a ofrecerle su apoyo. Desde entonces se hizo todavía mejor jinete, porque es duro tener un pie inhábil cuando se anda en campañas de conquista. Cada vez se sentía más colérico, y un día, para colmo, se quemó seriamente las manos al disparar un arcabuz averiado. Domaba caballos en Trujillo en el año 46, vivía de las pendencias y las intrigas, hacía amigos, pero estos, cuando sabían que era un prófugo de la justicia, le volteaban la espalda. En esas estaba cuando cruzó la cordillera como un toque de trompeta la noticia de que venía el obispo Lagasca, el justiciero, investido de todo el poder imperial, a someter a los rebeldes y a castigar a los prófugos. Prefirió no tentar al diablo. Huyó con Melchor Verdugo a Nicaragua y solo en 1551 volvió al Perú, atraído por la leyenda de la plata del Potosí. Tal vez en esos socavones estaba la fortuna que perseguía desde hacía casi 20 años. Desde entonces, dedicó su vida a sacar provecho del trabajo ajeno para obtener rápidamente fortuna. Pero el juez Francisco de Esquivel supo que atormentaba a los indios y lo arrestó. Él le gritó en la cara que, siendo un hidalgo español, podía tratar a esas bestias como se le antojara, y el juez, ante esta estontórea rebelión, lo condenó a recibir azotes públicos. Desde entonces, Lope de Aguirre tuvo una razón para vivir: vengarse del juez que lo había sometido a aquel escarnio. Esperando que venciera su mandato, persiguió al juez de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, se convirtió en su sombra silenciosa y furtiva durante 6 años, desde 1553 hasta 1559, y recorrió, cojeando a veces y a veces cabalgando, el camino de su venganza por más de 6.000 kilómetros. Fue tras él hasta Quito, volvió por los desiertos del Salitre, por las montañas resecas, por las ciudades del litoral,
Acechó, intrigó, rumió su rabia, volvió tras sus huellas por la ciudad de los Reyes de Lima, donde ya gobernaba el marqués de Cañete. Alcanzó al juez en Cusco y allí lo mató. Ahora necesitaba esconderse en el infierno, y entonces supo que un capitán gallardo y afortunado, rico y triunfador, estaba armando una expedición a la selva impenetrable, y corrió a engancharse en ella. Ursúa, por supuesto, no le preguntó por su vida ni por su pasado, pero le pareció que aquel hombre contrahecho de gran cabeza, de ojos recelosos, de gestos violentos, de voz cavernosa y de rudo lenguaje sería útil para la expedición. Seguramente Pedro de Añasco conocía sus antecedentes, porque fue el primero que mencionó en su carta, recomendándole a Ursúa que no llevara ni a él, ni a Juan Alonso de la Banda o la de la Bandera, ni a Pérez, ni a Lorenzo de Saldueno, ni a Diego de Torres, ni a Vargas, ni a Miranda, ni a Cristóbal Fernández, ni a Miguel Serrano, ni a Antón Llamoso. Este Llamoso había acudido con Aguirre a la entrevista, y en el mismo momento tenebroso Ursúa los enganchó a los dos. Aguirre le dijo que Dios solo podría ir a la expedición si podía llevar a su hija, una muchacha de 18 años, y Ursúa aceptó porque por aquellos días ya estaba resolviendo que Inés de Atienza y sus doncellas irían con él a la selva. Aguirre fue de los primeros que se concentraron en Santa Cruz, porque andaba esquivando la justicia, sabía que no podía volver al Perú donde sería ejecutado por la muerte del juez, sabía que no podía volver a España donde sería descuartizado por un delito antiguo. Entonces empezó a oír las quejas de los soldados que esperaban al gallardo gobernador que no llegaba nunca. Vio cómo fabricaban los bergantines, cómo llovía sobre las selvas, cómo el ocio inventaba pesadillas ante un horizonte de árboles ciegos. Oyó de otros prófugos y convictos historias de puñales, de tropeles y de llaves robadas. Vio cómo la humedad y la chinche roían los barcos, cómo crecía la impaciencia en la tropa, cómo la demora parecía el presagio o la advertencia de que el jefe se resistía a emprender el camino. Después Ursúa llegó y comenzó a ejercer su autoridad sobre una tropa carcomida por la impaciencia. Decía, como siempre, porque estaba acostumbrado a ser jefe, pero era incapaz de advertir que estas decisiones tomadas con rectitud, consultando solo los méritos de los hombres, dejaban surcos de odio en las almas de los otros. Y allí estaban las pretensiones de Fernando Guzmán, un hombre de alta cuna atrapado por las guerras de Indias que alguna vez dejó escapar la afirmación de que se sentía más digno de gobernar esta campaña, más lleno de decisión y méritos que Pedro de Ursúa. Con la llegada de Ursúa y Inés pronto empezaron los rumores. Si Ursúa enviaba una escuadra a explorar, alguien le encontraba un sentido maligno a esa decisión. Si decidía llevar a los indios brasiles, había sobre ello comentarios oscuros. Y cuando se escuchó el primer grito de Inés en la noche, hartas cosas se dijeron en aquel campamento. Lope de Aguirre fue tejiendo su trama. Desde la primera vez que lo vi tuve la impresión de algo no enteramente humano. Tenía una fuerza descomunal. Era capaz de alzar varias veces su propio peso. Se movía con una agilidad asombrosa, combinaba la brusquedad de una bestia de monte con una rapidez mental sorprendente y un lenguaje poderoso y malvado. Le hizo sentir a Fernando de Guzmán que debía hacer valer su sangre y sus títulos. No estaba claro por qué Ursúa era el jefe. Un día, por alguna infracción, Ursúa redujo a prisión a la bandera. Aguirre se hizo amigo entrañable de la bandera desde entonces. Inés había llevado a la expedición un misterioso perro de Trujillo, un viringo, y como estos perros oscuros parecen arder de fiebre, hasta el punto de que los indios los utilizan en su contacto para curarse del frío en los huesos, Aguirre no dejó de sugerir a los más crédulos que era un perro infernal y que evidentemente Inés era una bruja que tenía dominado al gobernador. Lo cierto es que mucho antes de que emprendiéramos el camino, Lope de Aguirre ya se movía como un demonio entre las tropas, insinuando aquí algo perverso, arrojando allí algo torcido, poniendo a unos a desconfiar de los otros y a todos a desconfiar de Ursúa y de la pobre Inés, que según él opinaba, un día favorecía a estos y al otro día los traicionaba, brindando a aquellos sus favores. Yo no frecuentaba los corrillos de los soldados, pero fui advirtiendo un clima de murmuración y peligro que crecía por el campamento.